Survivor es un programa de desafíos, aventura y dificultades que pone a 16 participantes a realizar retos extremos. Este programa ha tenido muchos formatos en todo el mundo, pero sin duda, el que más rating ha tenido es el de Estados Unidos. La producción corría a cargo de Bruce Beresford Redman, un hombre sumamente talentoso que posicionó al reality show en el puesto número 1 de popularidad. Este hombre era de los más influyentes, pues lo que producía lo convertía en éxito, y para muestra están estos programas televisivos que tuvieron más de 3 temporadas con altos puntajes en cuanto a los índices de audiencia, lo que le valió premios y reconocimiento mundial. Y precisamente por esto, era imposible pensar que una personalidad tan importante, que estaba en la lente pública, fuera el autor material de un homicidio. El Rey Midas del entretenimiento fue mundialmente famoso por todos sus logros televisivos, pero también por estar involucrado en un atentado en contra de la mujer, que decía era el amor de su vida. Bruce era muy celoso de su vida privada, odiaba que fotografiaran a su familia y se molestaba demasiado si algún paparazzi revelaba algunas imágenes en revistas amarillistas. De lo poco que se sabía, es que el productor estaba casado con la brasileña Mónica Burgos. Y aunque tenían 11 años de matrimonio, este no iba muy bien. De hecho, muchas de las publicaciones que salieron a la luz es que su relación marital era muy mala. La pareja ya no se entendía como en sus primeros años de unión, y en más de una ocasión habían pensado en separarse. La pésima relación era más que obvia, y justamente por esto es que no querían ser evidenciados por fotógrafos que solo buscaban la nota. Como ya te lo había adelantado, la disolución de su matrimonio había pasado por su mente, pero por alguna razón aún continuaban juntos. Tal vez por sus hijos, por sus acuerdos nupciales, o simplemente porque hacían el intento por rescatar su relación. Y una prueba de esto es que ambos acordaron en pasar unas vacaciones en las paradisíacas playas de Cancún. Y más allá de resolver sus problemas, festejarían el cumpleaños de uno de sus hijos. La fecha esperada llegó, y su vuelo duró menos de 2 horas. Y una vez que se instalaron en el lujoso hotel Moon Palace, comenzaron sus vacaciones, que según ellos, serían inolvidables. Después de registrarse, se desconoce qué hicieron. Su itinerario fue confiscado celosamente por las autoridades mexicanas. Se cuenta que días posteriores a su llegada, Bruce llamó a la recepción para denunciar que su esposa no había regresado al cuarto y que al salir a buscarla, no había dado con ella. El recepcionista le informó que enviaría a un hombre para revisar cada área del hotel y que no se angustiara, ya que era un hotel seguro. Como se trataba de la mujer de un conocido productor, lo que menos querían era un escándalo. Así que buscaron por todos los alrededores, por horas, y para su mala suerte, no aparecía. De nuevo se contactaron con Bruce y le hicieron saber que cada rincón había sido perfectamente revisado, al igual que las grabaciones de las cámaras de vigilancia, y no había rastro de que hubiera salido. Esto ya no estaba en sus manos, y si dejaban pasar más tiempo sin actuar, serían irresponsables. Así que le hicieron saber que lo mejor era ir a la Procuraduría de Quintana Roo para que ellos investigaran, pues aseguraban era la primera vez que una persona desaparecía y no había dejado ninguna pista para dar con su paradero. La policía no demoró en llegar, y tras algunos cuestionamientos en los que el personal decía que no la habían visto desde que se había registrado en el hotel, el productor lucía molesto y juró a las autoridades que estaba desesperado,
porque ya tenía 3 días que no sabía de ella, información que era desconocida por el hotel. De hecho, nunca les dijo las horas que tenía de desaparecida. Su reacción, además de mostrarse desconcertado, fue la indignación, pues les reprochó que cómo era posible que desapareciera un extranjero de la noche a la mañana y dentro de una zona turística. Los oficiales le preguntaron si habían tenido una pelea o discusión, para que ella saliera sin avisarle a dónde iría, a lo que el productor les dijo que todo estaba bien entre ellos. Entonces, ¿por qué avisar de su desaparición 3 días después?, preguntaron a Bruce, a lo que él les respondió: el hotel recibió una orden de cateo para que los oficiales buscaran por todas sus instalaciones. Las horas de búsqueda fueron exhaustivas y muchos viajeros se sentían incómodos al ver a tantos elementos de la policía, pero ellos estaban seguros que la mujer seguía con vida. Solo era cuestión de tiempo y mucha paciencia. Desgraciadamente, ocurrió lo contrario, pues Mónica fue hallada sin vida dentro de una cisterna del hotel. Su cuerpo, además de presentar un grado de descomposición, tenía un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente y la llevó a desangrarse. Su muerte no podía quedarse en una simple hipótesis, así que buscando más respuestas, su cuerpo fue llevado con el forense para darle una mejor conclusión a Bruce, quien permanecía en el hotel junto a sus hijos. La autopsia determinó que había una persona involucrada, ya que Mónica presentaba marcas en el cuello, como si lo hubieran estrangulado hasta la muerte, y sus moretones reflejaban que había forcejeado con alguien. Antes de hacerle saber esta información a Bruce, se lo hicieron llegar a la Fiscalía de Quintana Roo, quienes sospecharon inmediatamente de su esposo. Su muerte era extraña, ya que Bruce se había reservado que había tenido una discusión muy fuerte con Mónica, enfrentamiento que fue escuchado por algunos huéspedes. Y es que a pesar de que Bruce se mostraba como un hombre preocupado por su mujer, todo se puso en su contra cuando se le cuestionó por la discusión, a lo que el productor se respaldó con la respuesta de que es algo común y no tenía sentido explicar las causas. Entonces, ¿los arañazos que presenta en el cuello tampoco merecen importancia?, preguntaron las autoridades, mientras señalaban las notorias marcas. Cuestionamiento que jamás tuvo respuesta, pues no quería ser blanco de falsas acusaciones, sin presencia de su abogado. Y bajo comentarios contradictorios, que en algún momento lo pondrían en apuros, Bruce Beresford fue llevado al consulado de Estados Unidos, junto con sus hijos, para su protección. El caso estaba abierto, pero Bruce no tomó esto en cuenta y viajó a Los Ángeles, donde permaneció 2 años, tiempo en que las autoridades aprovecharon para analizar muy bien el caso y, basándose en las grabaciones, confirmaron que su relación era muy mala. Pues durante su estancia, ella paseaba por el hotel con sus hijos y él en todo momento estuvo solo. Incluso el personal, así como huéspedes del hotel, informaron que constantemente peleaban y llegaban a gritarse con palabras ofensivas, sin importar que sus hijos estaban presentes. Por lo que, al creer que tenían lo suficiente para culparlo, en 2012 le fue enviada una orden de extradición para que iniciara su proceso en Cancún. Al ser señalado como el culpable del homicidio, Bruce fue llevado ante el juez, declarando que su esposa había salido a pasear y, al tratar de localizarla, le fue imposible dar con ella. Y aunque su defensa intentó mostrar pruebas para liberarlo de estas acusaciones,
no eran suficientes. Para ellos, el homicida era Bruce. El juez encargado de su caso condenó los actos violentos y Bruce recibió 12 años en prisión, aunque estuvo a punto de ser condenado a 50 años que la fiscalía exigía, pues decían que era un peligro para la sociedad. Bruce aseguraba que las acusaciones en su contra eran calumnias sin bases y que el culpable del homicidio de su esposa estaba libre, mientras que las autoridades mexicanas afirmaban que todo el peso de la ley debía recaer en él. Sus días en la cárcel fueron documentados para el programa Diarios de Prisión, emitido por la cadena CBS, donde contaba a los televidentes todos los abusos que viven los internos del Cerezo de Cancún, pues aseguraba que muchos de sus compañeros eran inocentes, al igual que él, y que estaban pagando una condena que le correspondía a alguien más. No sería sino hasta 2013 que un perito, basándose en las declaraciones que el abogado de Bruce había dado a algunos medios de comunicación, donde acusaba a las autoridades de Quintana Roo de presentar pruebas poco sustentables para acusarlo, y un juicio plagado de supuestas irregularidades, es que decidió presentar un informe en el que documentaba todo el proceso judicial y destacaba la inexistencia de las pruebas periciales en las que la Procuraduría General de Justicia basaba sus acusaciones contra el estadounidense. Un dato que ayudó y que la Procuraduría no tomó en cuenta fue el caso de una turista británica de 77 años que, al igual que Mónica, había desaparecido del Hotel Moon Palace y hallada sin vida en una zona de manglares. Otra irregularidad presentada es que no había ni un solo interrogatorio a los huéspedes del hotel, tal y como lo habían informado las autoridades. Cada declaración fue tomada por los empleados del establecimiento. Entonces, ¿por qué mentir?, cuestionaba el abogado defensor de Bruce. Esto ayudó en parte, pero más para limpiar su reputación, pues el productor tuvo que cumplir 7 años y medio de su condena. Y tras esto, volvió a su hogar, donde vive con su madre e hijos, apartados de todo lo que interrumpa con su tranquilidad. Y a pesar de que todas las pruebas apuntaban en su momento que era el principal responsable de la muerte de su esposa, Bruce aseguró que no tenía nada que ver y que por tanto los cargos debían ser retirados para eliminar el expediente. Tras liberar a Bruce, la hermana de Mónica ofreció una pequeña entrevista en donde dio a conocer su descontento por ver a Bruce fuera de prisión, declarando que Mónica le había pedido el divorcio antes de partir a sus vacaciones, pues estaba cansada de un amorío que el productor tenía con otra mujer, y esto era la razón de sus constantes peleas. Además, la fiscalía informó que la decisión para hacerlo el principal responsable es que la tarjeta de acceso que usaban en su habitación se utilizó 15 veces el día de la desaparición de Mónica, en un horario de entre las 9 p.m. y las 4 a.m., datos que no se divulgaban públicamente para proteger la integridad del productor. Pero ante los continuos ataques que Bruce enviaba a las autoridades mexicanas, donde las describía como corruptas, todo fue sacado a la luz para informar al mundo que por ser famoso no significa que pueden librar a la justicia por haber cometido un homicidio. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.